Una situación alarmante ha surgido recientemente en las redes sociales que involucra a Jimin, y no se trata de un simple malentendido. La preocupación ha crecido entre los fans debido a un incidente que se desató tras una interacción de Jimin en Weverse, una plataforma donde suele interactuar con sus seguidores. Durante una de esas sesiones, un fan le hizo una simple pregunta. Jimin, ¿está Jungkook a tu lado? Y la respuesta de Jimin, sí, así es. Bastó para que un caos se desatara. Lo que parecía una respuesta inocente desencadenó una reacción inesperada por parte de ciertos grupos de fans. En este caso, el Famson del Taekook, un grupo de personas obsesionadas con el ship entre Jimin y Jungkook, reaccionó de manera completamente desproporcionada, atacando a Jimin solo por mencionar a Jungkook. Algunos llegaron al extremo de afirmar que Jimin no debería siquiera mencionar a Jungkook. La intensidad de la reacción hizo que los fans comenzaran a cuestionarse la salud mental de estas personas y lo peligrosas que pueden llegar a ser en su obsesión por un ship. Lo más escalofriante vino después. Una persona fue más allá de las palabras, publicando fotos de un arma acompañada de una descripción en la que aseguraba que tenía un arma real y que se encargaría de Jimin, afirmando que no bromeaba. Lo peor es que no fue una retractación, sino que la persona insistió aún más, sin mostrar remordimiento por sus palabras. Además, hubo otros individuos que no solo apoyaron la amenaza, sino que también alentaron a seguir difundiendo este tipo de comentarios. Es aterrador pensar en el alcance de este tipo de personas y lo que podrían estar dispuestas a hacer. Este incidente no es la primera vez que Jimin se encuentra en una situación tan peligrosa. A lo largo de los años, ha habido varias ocasiones en las que su seguridad ha estado en juego debido a la actitud extremista de algunos fanáticos. El problema es grave, ya que no solo se trata de fans apasionados, sino de personas cuya obsesión por una relación ficticia los ha llevado a cometer amenazas violentas. Es difícil de comprender cómo una simple interacción en línea puede volverse tan tóxica y peligrosa. Lo que este incidente pone en evidencia es la necesidad urgente de que los fanáticos comprendan que el respeto y la seguridad deben estar siempre por encima de cualquier obsesión. Jimin, como cualquier ser humano, tiene derecho a interactuar con sus amigos y compañeros sin ser atacado por hacer una simple mención. La situación es preocupante y ha dejado claro que el fandom tiene que hacer un esfuerzo colectivo para erradicar este tipo de comportamientos peligrosos que no solo afectan al artista, sino a todos los involucrados. Nadie debería sentirse amenazado por mostrar su cariño o aprecio por otro ser humano. La línea entre la admiración y la obsesión se ha cruzado de una manera que nadie debería permitir. El 19 de abril, durante un concierto en Saitama, Japón, J-Hope vivió una experiencia que ha generado indignación entre los fans. En el marco de su gira Hope on the Stage, el ídolo interactuaba con el público como lo hace en muchas ocasiones, caminando por la barricada, saludando a los fans y compartiendo momentos cercanos con ellos. Sin embargo, algo que al principio parecía una interacción respetuosa y cercana se convirtió en una situación incómoda para el artista. En un momento durante el evento, una fan le dio un abrazo a J-Hope sin que él lo pidiera. Pero, a pesar de la sorpresa, él continuó con su actuación, como siempre profesional. Lo que sucedió después, sin embargo, fue mucho más allá de lo que debería ser una interacción entre un artista y sus seguidores. Otra fan se acercó y tocó el estómago de J-Hope, mientras más manos intentaban extenderse hacia él. La situación no pasó desapercibida. Muchos seguidores expresaron su sorpresa y decepción, y no es para menos. Aunque el artista siempre ha sido abierto y ha buscado la cercanía con sus fans, este tipo de comportamiento cruzó una línea importante. El ídolo no es un objeto para ser tocado sin su consentimiento, y varios fans señalaron que, aunque J-Hope se mostró comprensivo en el momento, el respeto hacia su espacio personal debía ser siempre la prioridad. La indignación fue creciente en las redes sociales, con comentarios que cuestionaban lo que se habría hecho si la situación hubiera sido al revés, si se tratara de una ídol siendo tocada inapropiadamente por un fan en un concierto. Se mencionó que, en ese caso, los guardaespaldas habrían intervenido inmediatamente y la situación habría terminado mucho antes de llegar a ese punto. Es un recordatorio de que el respeto es fundamental en cualquier interacción.
especialmente cuando se trata de personas que por su trabajo están expuestas a un nivel de atención que va más allá de lo común. Como se dijo en varios comentarios, los artistas no son muñecos. Necesitan y merecen ser tratados con dignidad y consideración en todo momento. Y en este caso, muchos esperaban que tanto el público como los organizadores tomaran medidas para evitar que situaciones como esta se repitieran. La emoción por ver a BTS reunido otra vez parece tener que esperar un poco más. Aunque todos contábamos los días para que 2025 marcara el gran regreso del grupo, las recientes declaraciones de HYBE dejaron a muchos fans con más preguntas que respuestas. Y es que sí, aunque el servicio militar de todos los miembros termina este año, no hay nada confirmado sobre cuándo volverán a presentarse juntos. Durante la Junta Anual de Accionistas de HYBE Labels el 31 de marzo, los ánimos estaban altos, con la esperanza de escuchar algo concreto. Pero el CEO, Lee Jae-sang, fue bastante reservado. Confirmó que el regreso de todos los miembros del servicio militar ocurrirá este año, pero también dijo que no hay fecha para el esperado comeback grupal, porque los chicos necesitarán tiempo para prepararse. Y es que, claro, no se trata solo de salir y cantar. El CEO explicó que el regreso de BTS es algo que se está pensando a profundidad, no solo desde la empresa, sino también desde el sentir de los miembros. Estamos teniendo conversaciones con los mejores productores musicales del mundo, dijo Lee. Pero este tema también requiere una profunda reflexión desde la perspectiva de los propios miembros. Porque sí, BTS no es un grupo cualquiera, es un fenómeno global y con eso viene una presión enorme, mucha planificación y decisiones importantes que no se toman de un día para otro. Lo que más dejó a los fans con el corazón en pausa fue lo que dijo el director financiero, Lee Jun. Todavía estamos discutiendo los planes promocionales del grupo para 2026. Sí, 2026. No 2025. Eso encendió todas las alarmas entre el Army, que de inmediato empezó a preguntarse si ese es el verdadero año del regreso y no el que todos teníamos en mente. Aunque HYBE no ha dicho oficialmente que BTS no regresará en 2025, la falta de proyecciones concretas para ese año fue suficiente para que los rumores empezaran a correr. Y como si eso no fuera suficiente, en redes también comenzó a hablarse de los contratos. Al parecer, las renovaciones podrían jugar un papel importante en todo esto. Se dice que los contratos exclusivos del grupo con HYBE podrían expirar en 1 o 2 años, y eso añade un nuevo nivel de incertidumbre a toda la situación. ¿Será que el regreso depende también de si todos los miembros deciden renovar? Mientras tanto, BTS sigue demostrando su poder incluso en pausa. En abril, encabezaron el ranking de reputación de marca, dejando claro que el cariño del público no se ha ido a ningún lado. Solo queda esperar. Nadie duda de que cuando regresen, lo harán a lo grande. Pero cuándo será exactamente ese momento, todavía parece ser un misterio. Lo único seguro es que el Army va a estar ahí, esperando, apoyando, soñando con ese día en que los 7 vuelvan a compartir escenario.